Hola, bienvenidos al resumen semanal de Fabio TV, semana número 6, sexta semana del año 2024, en la cual tenemos muchísimos y muy buenos videos, los mejores videos de esta semana que van a poder ver acá abajo en la descripción, toda la lista de todo lo que voy a estar hablando durante este programita, obviamente para que ustedes lo vean de la forma y el estilo que ustedes quieran, no hay ninguna complejidad en esto, ustedes deciden. Tengo algo para avisarles antes que nada. Primero que nada que arranca esta semana el concurso Oscars 2024. En un mes, básicamente, no falta demasiado, arrancan lo que sería la entrega de los Oscars y hasta ese día va a estar abierto mi blog en fabio.com.ar/Oscars 2024 la posibilidad de participar. Tienen que ser usuarios del blog, nada más, es fácil, se registran o con su cuenta de Google o directamente crean un usuario ahí mismo en el sitio, no tiene ningún misterio, si ya tienen de otros años, utilizan esa cuenta de nuevo, si no se acuerdan la contraseña, tratan de recuperarla y si no me avisan y yo trato de solucionarlo. La idea es que se van a llevar un telefonito de regalo de gracias a Motorola, un Motorola G13 Special Edition con 128 GB de almacenamiento, así que van a tener un buen teléfono nuevito, cerrado en caja, yo les entrego la caja, obviamente se los tengo que entregar yo porque tengo yo el aparato, así que eso va a ser a coordinar. Los que vivan en el extranjero, no en Argentina, no van a poder llevárselo lamentablemente, pero bueno, todos pueden participar igualmente, el tema es, no se lo puedo entregar a todo el mundo, y es muy sencillo, tienen que acertar una cantidad de ternas, el que más aciertos tiene, de quién va a ganar en cada terna, obviamente participa de lo que sería la final. ¿Por qué? Porque a veces ganan 2 o 3 personas y bueno, tengo que sortearlo entre esos 2 o 3. Pero bueno, básicamente es fácil, digamos, no hay ninguna cosa muy loca para participar. Le aviso primero a ustedes, de hecho en este momento no sabe nada más que los Patreons, son los únicos que lo saben, ahora lo saben ustedes, como están viendo esto. En la semana lo voy a publicar en mi blog abiertamente a todo el mundo, así que bueno, ya saben, tienen concursos y se pueden ganar un teléfono. Quiero agradecer a los Patreons, a los cafecitos, a los productores, muy poquitos productores de la semana, vale aclararlo, esta semana se durmieron, estoy juntando en video, pero igual aún así yo junté muchos videos y por eso tenemos mucho material, así que arranquemos, ya me extendí demasiado por el tema de los Oscars, arranquemos de esta manera. Tercer episodio de este video y este productor que explica cómo como en las películas dicen que no tiene efectos especiales digitales, no tiene CGI, en realidad siempre es mentira, sino que están utilizándolos de una forma que vos no lo notás. Y Sam Rockwell, que es un actorazo para mí, me cae muy bien el tipo, hace un despiece de todo lo que han sido y un recuento de todo lo que han sido sus películas y sus participaciones, al menos en las más conocidas. Empezamos con los trailers, primero con Lancaster, el gran bombardero británico, de los mismos productores que hicieron la película sobre Spitfire, que a mí me encantó, obviamente te tiene que gustar la aviación, como me gusta a mí, especialmente la de la Segunda Guerra Mundial, y este es un documental con muchos viejitos que en su momento fueron pilotos o artilleros de este tipo de vehículos, estos aviones que, bueno, tuvieron grandes misiones sobre Europa y tuvieron también que sufrirla muchísimo. Ricky está Nicky, imagínate que inventaste un amigo falso para poder escaparte de tu esposa y un grupo de amigos lo hace y siempre mienten hasta que un día la mentira se cae y tienen que contratar a un actor para que lo represente y resulta que el actor bueno, se empieza a entrometer demasiado. Manhunt, miniserie de la persecución, pero no moderna sino antigua, de John Wilker Woods, el que mató a Lincoln, por ende la persecución es en otro estilo, lo cual me resultó interesante al menos como propuesta. Parallel, imagínate una secuencia de hechos en los cuales te mezclas en un lugar en el cual los mundos paralelos se solapan y te encontrás a vos mismo o a gente que no es la versión exacta de la que vos conocías. Hay una película anterior más amateur que se llama Coherence, si la vieron se la recomiendo, que básicamente es la misma historia que esto, nada más que modernizada ahora. Las aventuras totalmente inventadas de Dick Turpin, una comedia muy británica, muy inglesa de época en la cual el bandido en realidad ni siquiera es bueno, es malísimo como bandido, se nota perfectamente acá y obviamente lo quieren buscar para aniquilarlo porque la historia que se va inventando, el mito, es mucho más grande de lo que realmente es el criminal. Laudermilk, otra serie, en este caso de un tipo que viene de abusos, droga, alcohol, todo lo que sea, está en el pozo y es, bueno, tiene que auspiciar a otros que quieren recuperarse, en este caso una chica, y es básicamente el peor tipo que te puede recomendar para salir de las drogas, pero es el más realista si vamos al caso. Y por último, A Quiet Place Day One. Si recuerdan, las dos películas anteriores son de una especie como de monstruos que escuchan mucho, así que hay que hacer todo en silencio, estar muy calladito o te atrapan y te hacen puré. En la segunda avanza más la historia, pero esta vuelve todo el tiempo atrás, es decir, como si fuese 2 años atrás, cuando el mundo recién recibe, según el tráiler por lo visto, extraterrestres, que son estos bichos que te comen apenas haces un ruidito. Sí, la franquicia daba para un poquito más, igualmente, estirando un poquito más la soga.
Etiopía se encuentra en un problemita interesante que probablemente desemboque en una guerra cuasi mundial, o al menos africana, porque, como siempre sucede en África, el problema es étnico y las etnias que quieren gobernar a las demás no le dejan espacio, y Etiopía es un ejemplo clásico de eso. No solo tienen una, tienen 3, 4, 5, un montón más, y muchas tienen poder militar. Interesantísimo este video. Un periodista de una cadena menor se mete con un coyote para cruzar la frontera de Estados Unidos. Él es norteamericano, así que técnicamente no está invadiendo su país. Aún así es un pequeño delito no informar que estás entrando a tu país por un camino, y lo atrapan en la frontera. Así es todo el viaje, inclusive al coyote y a él también, y lo meten preso. Así de simple como puedes imaginarte, lo meten preso con los demás que están inmigrando ilegalmente, es decir, como tipo castigo. ¿Y por qué Noruega se está transformando en uno de los países más ricos del mundo? Básicamente están muy poca gente sentada sobre un montón de gas y petróleo. ¿Y por qué las empresas japonesas están prácticamente muertas? No sé si habrán notado que ya no hay grandes lanzamientos ni grandes productos de las marcas típicas japonesas, sino que quedó como en la historia, en los 80, en los 90, las recordamos, pero no necesariamente tienen hoy en día productos que valgan la pena. Y una revelación sacudió al ejército chino. Tal vez sus armas y demás han sido creadas con muy baja calidad para robar dinero del Estado. En China eso significa no solamente que vas a perder tu puesto, sino muy posiblemente tu cabeza. Tal vez las típicas expediciones al Everest en los próximos años desaparezcan. ¿Por qué? Porque ya no hay sherpas que se entrenen para ir a llevarle oxígeno y preparar el camino para los europeos o americanos que quieren ir a escalar el Everest. ¿Van a tener que prepararse su propio camino a la antigua? No lo sé. Y tenemos un teardown, es decir, un despiece del Vision Pro de Apple. Es muy interesante porque hay que romperlo todo. Básicamente no es un producto que se pueda reparar. Algo típico de Apple, que tiene esta idea de no repares nada, todo a descartar. Entonces pegan cosas. Pero una vez que entras, es muy interesante la ingeniería detrás de esto. Muchos tornillos ahí adentro. En cambio, cosas como esta Sinclair QL se pueden reparar la brisa, hay tornillos fáciles para encontrar, no son tantos, y obviamente lo difícil es encontrar los elementos para poder arreglarlo, aunque en este caso es totalmente posible. Tal vez para mí el mejor documental de esta semana, hecho por Veritasium, cuando no, explicándote por qué prácticamente no existían los LEDs azules, lo difícil que fue encontrar, conseguirlo y romper contra una pared que básicamente había de ingeniería y de ciencia para poder encontrar la forma. Y la historia es muy interesante, la persona que lo logra descubrir estaba a punto de ser despedida porque perdía dinero tratando de conseguirlo, y con un montón de esfuerzo, sin tener ningún paper ni nada a sus hombros, no tenía título ni nada por el estilo, él lo logró, y la empresa, bueno, muy bien no le pagó. Uno de esos equipos que a mí me encantan en formato, por ahí no en la ejecución porque ya pasaron muchos años, pero el libreto de Toshiba, el libreto 50CT, era un formato que a mí me encanta de computadora, pero era extremadamente caro. Esta semana les dejé en mi canal un review, en este caso del Motorola Moto G84, así que hice toda la tandita de los últimos lanzamientos Motorola, esperando nuevos productos que se lancen en Argentina. Lamentablemente quedan pocas marcas en Argentina, tenemos Motorola y Samsung y después no mucho más para hacer reviews, es la realidad que nos toca vivir. Interesante entrevista a una persona, un creador de contenidos con inteligencia artificial para fraguar contenidos, literalmente estamos hablando de la peor escoria de internet, que lo hace para obtener dinero a través de publicidad, a través de saturar mucho SEO, hacer videos falsos y todo, y te explica básicamente que él hace $15.000 por mes haciendo toda esta mentira de contenidos falsos. Y hay otro villano en particular en Estados Unidos. Pagar los impuestos en ese país es extremadamente difícil. Uno diría, no son muy liberales y vos podés hacer negocios. Sí, hacer negocios es fácil, pero siempre necesitas de un tercero para poder pagar los impuestos. Y es mucho más difícil para las personas. Y hay uno que lo hace extremadamente difícil. Una empresa, TurboTax, que es la que se encarga de venderte el software para poder hacer tus trámites. Que es básicamente la estafadora de los norteamericanos. Ya en el tiempo de los 80s había un enemigo público número uno, y no me estoy hablando del HIV-Sida, no, estamos hablando del metal. El metal se lo acusaba de todo, el heavy metal era el enemigo número uno, un género musical, porque venía a ser un problema. Para los 90s esto obviamente terminó y se dedicaron a quejarse de otras cosas, pero las doñas rosas de esa época apuntaron sus cañones a la música que más me gusta a mí. Tenemos lanzamiento esta semana con otro Falcon 9 con la misión Pase. Pero más interesante, ¿qué sucedería si lanzaras una pelota de béisbol a casi la velocidad de la luz? Es una pregunta muy tonta, pero muy inteligente a la vez por todo lo que podría generar. Y sí, obviamente que destruirías el mundo haciendo eso. Y el café, mi bebida principal. ¿Qué beneficios tiene para la salud? Porque ya sabemos que muchos lo toman por la cafeína, porque los levanta. A mí no me gusta por eso, a mí me gusta por el sabor del café.
pero es muy criticado también. Y algo que muchas veces te preguntas, ¿por qué no puedes utilizar una notebook en el exterior? De hecho, con los teléfonos celulares a veces es complicado, y eso que tienen pantallas con un nivel de brillo altísimo. Bueno, hay muchas razones, todas técnicas y todas científicas. Al parecer, los animales, es decir, las especies vivas que tenemos en el planeta, son más viejas de lo que se pensaba. Los registros fósiles son la única forma que tenemos para darnos cuenta, para entender cómo funciona la vida en el planeta Tierra. Y si no hay fósiles, pero sí existió el bicho, bueno, podemos estar equivocados. ¿Y por qué no se lanzan más cohetes desde el cielo? Es decir, desde un avión nodriza que lance. Hubo varios intentos. El último fue Virgin Galactic y ya cerró la empresa, es decir, hizo un par de intentos, funcionó y nunca más lo hicieron y cerraron completamente, quebró. ¿Por qué? Y estos cazadores de tornados lanzaron un cohete para investigar el tornado adentro del tornado, es decir, lanzándolo con estos vehículos que ellos construyen dentro de un tornado para investigar todos los efectos. Tiene una pequeña computadoras, un montón de sensores, y si bien no es lo más científico del mundo lo que han hecho, es bastante. Y esta es una visualización muy interesante para los que quieran comprender el problema de los tres cuerpos. Una cosa es tener dos cuerpos orbitando entre sí y es fácil calcular cómo se van a mover y predecir, pero cuando tenés tres, se vuelve imposible. Vos podés predecir el próximo movimiento, ya el segundo se te empieza a desviar, el tercero, el cuarto, el quinto movimiento en un punto se te desvía tanto que ya no tiene nada que ver el cálculo que hiciste originalmente con el resultado final. Eso hace que sea muy difícil de entender o predecir cuando tengas más de dos objetos mezclados entre sí. Eso no quiere decir que no haya sincronizados perfectamente más de 3 o 4 o 5 objetos, sino es cuando sus masas se están entrelazando de tal forma que ya no puedes calcularlo. ¿Sabías que el alemán, así como se conoce hoy en día el alemán, existe hace menos de 100 años? Lo mismo sucede con el italiano. Hay un montón de idiomas que en realidad no son los idiomas que se hablaban en el lugar, porque en el lugar no era un país, eran muchos pequeños condaditos, ducados, reino de aquí, reino de allá, que se unieron, sí, todos con una raíz lingüística semejante, pero no hablaban igual. Un tipo del norte de Alemania no habla igual que alguien en el sur. Y Adam Savage desarma y muestra cómo funcionaba este jueguito que para mí era fantástico. Es un juego electrónico, parece electrónico, pero no, es mecánico, electromecánico más bien. Y son geniales porque es en la época antes de que tuviéramos pantallas para poder hacerlo de una forma portable y funcional. Obviamente después que tuvimos a Nintendo en adelante todo cambió, pero en ese momento no existía otra forma de hacerlo. ¿Y por qué todos los mapas tienen este pequeño pueblito australiano que no tiene más de 15.000 habitantes, pero en todos los mapas aparece? Es obviamente nerdada para los que nos gusta la cartografía. El conflicto de Israel-Palestina es un conflicto provocado por los británicos. Bueno, sí, en gran parte ya la historia se sabe, pero mucha gente por ahí no lo sabe hoy en día, el origen de todo esto, de dónde viene, por qué Gran Bretaña en su momento le prometió la misma tierra a todos. La historia de la Fórmula 1, Honda es uno de los equipos más raros en su momento. Hoy en día proveen el motor de los Red Bull, aunque se están queriendo ir de la Fórmula 1, de hecho le regalan esa parte, pero en su momento quisieron entrar con motores de moto. Lo hicieron, de hecho, no lo quisieron, lo hicieron. Y este vehículo en particular era el más peligroso de todos, con aspiración de aire, pero para refrigeración también por aire. Y además con un cuerpo hecho de magnesio. En la famosa película Enemy at the Gates, en la cual están francotiradores rusos contra alemanes, hay errores. Hay muchos errores en muchas partes de esa historia, pero en particular en este video va a ser sobre los rifles. Muy detallista, hiper detallista, pero lo que nos gusta en los fierros está genial. El F-22 es el cazafurtivo más avanzado, el mejor al momento, no hay otro que se le alcance, ni el F-35 en mi opinión no lo alcanza, y curiosamente ni siquiera se va a seguir fabricando, hasta ahí llegó. Por alguna extraña razón los chinos decidieron utilizar una especie de rifle francotirador, pero que lanza granadas. Una doctrina totalmente distinta a la que usan otros, pero tal vez hoy en día esta arma en particular y esta forma de lanzar granadas, como por ejemplo en la guerra de Ucrania y Rusia, serviría muchísimo. Para los fierreros de los autos, acá un mecánico explicando y respondiendo preguntas que la gente hace en Twitter. Y está muy interesante, la verdad, el video me resultó más que interesante. El Lightning, uno de los interceptores más fantásticos que hubo en la Guerra Fría. A mí eso que tenga un motor arriba del otro me pareció siempre fantástico. Sé que además no tenía su combustible suficiente, era pum, interceptar, derribar, volver, porque si no se caía solo sin combustible. DJ Álvarez utiliza su skateboard, pero no en una pista normal, no en una U normal, sino que lo hace en el aire, básicamente colgando un globo.
Risk, o la versión que conocemos acá en Argentina, T, que es el mismo juego pero copiado. El Risk es un juego de guerra, de estrategia de guerra muy conocido, pero hay formas de ganarlo, al menos de aumentar tus probabilidades de ganar, usando topología. Así es, vamos a mezclar la nerdada con los juegos. Y ni siquiera un juego electrónico, un juego de mesa, pero para mí uno de los grandes juegos. Esto es muy interesante, hacer chocolate a partir de la vaina donde vienen todos los granos de cacao originales. Normalmente uno ya recibe cacao molido o manteca cacao y demás para poder hacer alguna cosa con chocolate, pero se puede empezar desde el comienzo, tostarlo, hacer todo el proceso, que es bastante complejo, pero que es el que le va a dar el sabor real al chocolate final. Y sí, muchos lugares hacen todo esto específicamente para tener un mejor gusto del chocolate. Las alitas de pollo no son un invento moderno, de hecho antes tenían otros nombres, en este caso es Devil Bones, es decir, como si fuesen huesos diabólicos, porque sí, se hacían hace ya bastante, hace más de 100 años se comía esto, nada más que en los tiempos modernos, para no desperdiciar pollo, se lo puso de moda y hoy en día es una delicatessen para algunos. Mis estimados, como ya saben, acá abajo en el video van a tener en la descripción todos los videos de los cuales estuve hablando. Muchas gracias a los productores y Patreons que estuvieron aportando. Tienen el concurso de los Oscars, no se lo pierdan. Ya es creo que el 8º concurso que hago. He repartido un montón de cosas de premios en ese concurso y siempre alguien sale contento. A veces se lo ha ganado más de una vez una persona porque acertó más. No se olviden de participar. Tienen un mes, pero miren los sitios de apuestas, vean cómo va la cosa y participan. De hecho, voy a hacer un video después explicando un poco más el concurso para que puedan participar y vean cómo es la participación. Así tienen un empujecito extra para eso. Nos vemos en la semana con más videitos y más resumen semanal. Adiós.